Hola, bienvenidos a todos a esta segunda parte del carbón activado. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender sobre la capacidad de absorción típica del carbón, el área de competencia que tiene este producto y las normas que aplican del agua, además de otros temas que vayan surgiendo. Si es que va a estar interesante. Para quienes no asistieron a la primera parte, les recordamos que está grabada, la pueden visitar en YouTube para que se pongan al día con esta segunda parte. Les recuerdo, para los que no nos conocen y los que ya nos conocen, pues qué agradable verlos aquí de nuevo, es la charla impartida por el ingeniero Germán Grosso. Después hacemos la lectura de las preguntas. Las preguntas las pueden ir haciendo durante la charla. La charla más o menos son unos 30 minutos. Entonces, esperemos que les sirva de mucho. Hay que seguir aprendiendo del carbón. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Veo sus nombres y me siento muy afortunado y muy agradecido porque pienso en todo lo que tienen que hacer, en sus responsabilidades, y que estén aquí, pues ahora es responsabilidad para mí. Hacer valioso este tiempo. Muchas gracias y esperemos que sea de utilidad esta segunda parte de la plática de las bases del carbón activado, que no vamos a terminar hoy. Ya vimos, vamos a necesitar 3 partes. Pero es muy importante estos 3 primeros webinars del año, porque comprendiendo lo que tiene que ver con la naturaleza del carbón activado, se puede después inferir lo que puede o no hacer, o se pueden resolver los problemas que surgen en su aplicación. Muy bien, recordando un poco, todo el carbón, excepto los diamantes, todos los sólidos carbonosos están formados por placas grafíticas, a las que también se les llama grafeno. Todos los carbones de cualquier origen. Un carbón amorfo, por ejemplo, un carbón para asar carne, carbón de una mina, pues son placas, pero nada más están enredadas entre sí, pero a final de cuentas están separadas, son placas independientes. Y ya que son planas, las placas, el carbón está, vamos a decir, está desequilibrado. Al átomo de carbono le gusta generar esferitas, pero al formar un plano, entonces se producen dipolos. Los electrones, por ese estar desagusto, de repente se van hacia un lado y de repente hacia el otro, y hacen que el átomo de carbono pierda su estabilidad y que adquiera una polaridad, que queden los electrones hacia un lado y el núcleo hacia el otro lado, y por lo tanto que adquiera una carga positiva en la parte del núcleo y negativa en la parte de los electrones. Y esto, por cierto, lo hacen todos los sólidos, pero el carbón en particular, por el hecho de estar desequilibrados los átomos, por formar placas planas, se exacerba, se hace mucho más fuerte esta formación de dipolos, que se llaman dipolos instantáneos. Y al formarse esos dipolos, cuando pasa cerca de allí una molécula de características similares, una molécula covalente, no polar, produce este dipolo que forma cada átomo de carbono, que es parte de las placas grafíticas, produce un dipolo inducido en la molécula fluida que iba pasando ahí cerca. Y al provocar ese dipolo inducido, entonces la atrapa por polaridad. Sin embargo, dura muy poquito tiempo este dipolo instantáneo, y entonces dura poco y deja de ser. Y entonces es como un foquito que prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, y así está una placa grafítica. Si pudiéramos ver las polaridades, sería, hagan de cuenta, como un arbolito de Navidad, toda la placa grafítica que forma a los sólidos carbonosos. Y entonces cada vez que, vamos a decir, que prende el foquito, atrapa una molécula que está pasando por ahí. Y por esa razón, aunque todos los sólidos absorben, todos, independientemente de su naturaleza, absorber es un sólido atrapa moléculas fluidas, ya sea líquidos o gases. El carbón en particular, por estar formado por placas planas, tiene una capacidad de absorción mayor que pues prácticamente que todos los sólidos que hay en la Tierra.
Y sí existen otros buenos absorbentes, pero el rey de los absorbentes es el carbón. Ahora, ¿qué moléculas atrapa? Ya decía yo, como el carbón es un sólido, al ser solo átomos de carbono, los que forman las placas grafíticas, pues entonces es un sólido covalente no polar, porque es la misma polaridad, la misma electronegatividad de todos los átomos de carbono y por lo tanto es no polar, está equilibrado. Y qué molécula está equilibrado aunque está formando los dipolos, pero acuérdense que esos dipolos son instantáneos y duran poquito tiempo. ¿Qué moléculas va a absorber el carbón? Va a absorber moléculas también no polares o poco polares, que tienden a ser las moléculas orgánicas. Entonces, fíjense, vamos aterrizando. El carbón, todavía no estamos hablando de carbón activado, el carbón que es un sólido no polar o apolar, va a absorber moléculas del mismo tipo, poco polares o apolares. Y bueno, esta fuerza con la que el carbón atrapa moléculas fluidas que pasan por ahí se llaman fuerzas de dispersión de London. Son uno de los 7 tipos de fuerzas de Van der Waals que existen otras. Y estas, de las fuerzas de dispersión de London, son las que ocurren entre moléculas de carácter no polar. ¿Sí? No iónicas y no polares. Son las fuerzas de dispersión de London. Y sus características son de corto alcance, son muy débiles y aumentan con la masa molar. Y cuando hablamos de esto que parece una teoría que dices, pues, ¿para qué meternos en la teoría? No, es que esta teoría, como les dije, va a explicar el funcionamiento del carbón. Entonces, fíjense, son de corto alcance, son muy débiles y aumentan con la masa molar, por supuesto, de la molécula que van a retener. ¿Sí? La placa grafítica pues tiene su masa molar, pero puede pasar una molécula de alta masa molar, es decir, peso molecular, que hoy se le dice más bien masa molar, o un compuesto fluido de baja masa molar, va a preferir a los de alta masa molar. En esa flecha que vemos, se reporta la fuerza de unión intramolecular y intermolecular entre las moléculas o en el interior de las moléculas. Las fuerzas intramoleculares, es decir, las de adentro de la molécula, las que unen a los átomos entre sí, son más fuertes, son las que están a la derecha, son más fuertes. Y las fuerzas que unen a las moléculas son menos fuertes, son las de la izquierda. Y las menos fuertes de todas de estas fuerzas que unen moléculas son precisamente las fuerzas de dispersión de London. Son muy, muy débiles. Y entonces, abajo dice, las fuerzas de dispersión de London son muy débiles y de corto alcance. Como consecuencia, hay que hacer que el compuesto que quiero retener llegue a la superficie externa del carbón. Fíjense, eso es importante. Si la molécula que quiero retener no la hago yo llegar al carbón, el carbón no es como el Sol que atrapa pues, a Júpiter o a Saturno o a Urano o a Neptuno. Larguísimo alcance. No, el carbón solamente va a atrapar las moléculas que se le acerquen muchísimo, que prácticamente aterricen en el carbón. Y entonces esto me va a servir a mí como ingeniero o como usuario. Tengo que hacer que la molécula que quiero retener llegue al carbón. Tengo que provocar el flujo del fluido, del líquido, del gas, un flujo suficientemente turbulento para que llegue todas las moléculas, entren en contacto con los gránulos de carbón, ¿sí? O con las partículas de carbón para que éstas retengan lo que van a retener. Luego, segundo, el carbón no atrapa más de 3 capas moleculares. Al ser fuerzas débiles, una partícula de carbón no digamos que se llena de capas y capas y capas de moléculas que retiene. No, retiene 1, 2, 3, puede ser 4, 5, pero vamos a decir promedio 2 a 3 capas moleculares, no retiene más. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene una capacidad limitada. De un pedazo de carbón, una vez que atrapó un par de capas moleculares en promedio, 3 capas moleculares, ya no atrapa más. Ya en ese momento ya se saturó y no atrapa más. Y lo tercero, la absorción de compuestos volátiles es reversible. Al ser débiles estas fuerzas, cuando la molécula es volátil, una molécula volátil es una, digamos en términos coloquiales, es una molécula que se puede evaporar, ¿sí?
en términos muy coloquiales. Una molécula que aunque sea un líquido que lo puedo evaporar, gasolina, propanol, hexano, o no digamos todas las moléculas gaseosas, pues ya están evaporadas. Todas estas, una vez que el carbón las retuvo, puedo provocar que se desprendan mediante simple calentamiento. Si yo caliento lo suficiente, esa molécula atrapada por el carbón activado, absorbida o atrapada por el carbón activado, empieza a vibrar más, hasta que se desprende. Bueno, y las que no son volátiles, vamos a decir una molécula de un aceite, ¿sí? O una proteína que se retuvo en el carbón, no, esa no se va a desprender, esa no es reversible. Una vez que se atrapó, no se va a desprender. Podría ser, estoy pensando, estoy recordando, si llega una molécula más grande, sí la podría desplazar. Vamos a decir si hay una molécula de grasa, pero llega una proteína más grande, de más masa molar, la proteína le dice quítate y ahí va para afuera la grasa. Pero esto ocurre, digamos, en poca intensidad, y entonces se considera que las moléculas no volátiles atrapadas por el carbón, ahí se van a quedar. Y luego, por último, por otro lado, el carbón absorbe con mayor fuerza las moléculas de mayor masa molar, como dijimos. El carbón, fíjense, esto sí es interesante, el carbón, vamos a suponer que ustedes ponen carbón en agua y que tienen ustedes, vamos a decir, pentano, N-pentano. Bueno, y entonces el carbón retiene el N-pentano, que es una molécula orgánica de 5 átomos de carbono. Pero si de repente llega agua con octano, N-octano, que son 8 átomos de carbono, el octano, al ser de más masa molar, el octano llega al carbón y corre al pentano, y se queda el octano en el carbón. Y entonces esto nos va a servir muchísimo para las aplicaciones o para entender a veces lo que pasa. De repente sucede que alguno de ustedes, usuarios, tiene un carbón que ya cumplió su función, y en el momento en que ya se saturó y ya no está, de repente empieza a soltar las moléculas, algunas de las moléculas que había retenido. Dice, oye, empiezo a ver esa molécula que estaba reteniendo muy bien, una vez que el carbón lleva más de cierto tiempo operando, ya soltó, ya dejó ir la molécula que había retenido. Pues sí, si llegaron moléculas más grandes, las más grandes se quedaron en el carbón, y el carbón desprendió esas otras moléculas menores. Bueno, adsorbato decíamos la vez pasada que es la molécula fluida, líquida o gaseosa que va a retener el sólido al que se le llama el adsorbente. Adsorbente, adsorbato. La absorción, como hemos dicho, es cuando esa molécula llega al carbón y el carbón la atrapa, es la absorción. Siempre es exotérmica, porque fíjense, desde un punto de vista, esa molécula que era un gas o un líquido pasó a ser un sólido, ya no está fluyendo, es un sólido. Y entonces, si yo voy a solidificar un gas o un líquido, pues hay que quitarle calor. Lo mismo ocurre, y es más, es la misma cantidad de calor que va a desprender. Es como si yo lo hubiera solidificado, pasado al estado sólido. Y cuando empiezo a calentar ese carbón que absorbió esa molécula, si esa molécula es volátil y se desprende, o sea, empieza a vibrar más, hasta que se desprende, esa desorción fue endotérmica, fue como pasar una molécula en estado sólido a su estado líquido o hasta su estado vapor, a su estado gas. Bueno, entonces, en cuanto a la capacidad, si el carbón solamente puede atrapar 2 o 3 capas moleculares, ¿cómo le puedo hacer para aumentar su capacidad? Pues aumentando su porosidad. Y es lo que la vez pasada vimos que Ostrejko descubrió, este señor de lo que es la actual Lituania, que es el inventor del carbón activado. Encontró que si hago más poroso al carbón, le doy más área superficial y aumento esa capacidad natural que tiene para atrapar moléculas. Y Ostrejko, en sus patentes, una de 1900 y una de 1901, fueron las primeras que hizo, llamó a este hecho de aumentar la porosidad de un carbón, le llamó activar. Él no le dio el nombre al producto, carbón activado, pero sí le dio el nombre al proceso. Es hacer más poroso un carbón, es activarlo. Así de simple, hacerlo más poroso. Bueno, entonces,
cuando decimos cómo activar un carbón activado, un carbón para hacerlo activado, pues es cómo hacerlo más poroso. Existen dos métodos, un método físico y un método químico. Al método físico también se le llama térmico. De hecho, se le llama más bien térmico, pero es activación física, activación química. Y vamos a explicarlas brevemente. Empecemos con la activación física o la activación térmica. ¿Cómo se hace? Tengo yo, esta es una partícula de carbón amorfo, carbón de encino para asar carne. Y esas rayitas que ven ustedes son las placas grafíticas que están hacia adentro de su pantalla. Bueno, ahí están las placas, unas paralelas entre sí, pero todas desordenadas. Bueno, si yo carbón lo caliento en ausencia de oxígeno, porque si yo lo caliento mucho en presencia de oxígeno, estos átomos de carbono pues se van a quemar, pues ya sabemos, y es como encender la lumbre, ¿verdad? El carbón para asar la carne. Bueno, pues entonces va a ir todo y lo grisecito que me queda al final son las cenizas, que son los minerales que había ahí adentro de las partículas de carbón, porque todo el carbón siempre tiene minerales porque viene de una planta y las plantas tienen minerales. Tienen sodio, potasio, fosfatos, calcio, sílice, etcétera, etcétera. Y eso grisecito que queda al final son minerales, no son parte, digamos, del carbón. Ahí están adentro, pero no son parte del carbón. Entonces, bueno, yo lo caliento en ausencia de oxígeno, ¿sí? Lo empiezo a calentar y las plaquitas empiezan a vibrar más. Como son sólidos, los átomos no se pueden desplazar entre ellos, pero empiezan a vibrar más. Y si yo empiezo a dejar entrar una cantidad controlada de un gas oxidante, podría ser oxígeno, vapor de agua, el mismo CO2, un gas oxidante, uno de estos tres. Entonces, las placas menos ordenadas empiezan a reaccionar poco a poco con ese oxidante, pero como lo estoy controlando, no quema toda la partícula de carbón, empieza a reaccionar de manera controlada con las placas menos estables, las menos ordenadas, que son las que se muestran en color gris en la imagen. Y si sigo, estas, las que se veían en gris, desaparecen. Y ya tengo el carbón poroso. Si yo sigo, entonces toda esta esfera de carbón o este polígono de carbón, que es la partícula, se empieza a ser más chica, más chica, más chica hasta que desaparece. Entonces, activar un carbón es calentarlo a una temperatura suficiente, con una adición controlada de un gas oxidante y sacarlo del horno en cuanto ya está más poroso, pero no más pequeñas las partículas. Hay que sacarlo del horno cuando las partículas desde afuera se ven iguales, pero son más porosas, son menos densas, tienen menos densidad. Y esa es la forma de activar un carbón. Esta es la forma física, forma térmica. Se le llama térmica porque la parte básica es calentar. No se dice que también es inyectar de manera controlada el gas oxidante. Y bueno, entonces aquí vemos un esquema que a partir de qué puedo hacer carbón activado, de cualquier sólido orgánico, ¿sí? De olotes de maíz, cáscaras de nuez, plantas, hojas, troncos, todos los tipos de madera, el bagazo del agave para hacer el tequila, el acerrín de la madera, todos los residuos sólidos que ustedes ven en el campo, es más, todos los compuestos sólidos los pueden ustedes convertir en carbón activado. El método térmico consiste primero en carbonizar. ¿Se acuerdan que hace ratito que expliqué cómo se activa un carbón? Partimos de que ya teníamos una partícula de carbón. Bueno, entonces lo primero es ese sólido orgánico de los que ya mencioné, lo carbonizo, se carboniza como se ha carbonizado toda la vida, es llevarlo a una combustión también controlada, porque si no, pues se va todo, se esfuma y me deja las puras cenizas, entonces carbonizo. La carbonización se lleva a cabo más o menos a 400 grados centígrados, también controlando la entrada de oxígeno para que se quede en carbón y que no se vaya a gases. Fíjense, cuando ustedes queman un tronco de café, primero se pone negro y después de negro ya queda gris. ¿Por qué? Porque cuando ustedes
ponen en combustión un sólido, lo primero que se va son los átomos de hidrógeno y los de oxígeno, y queda carbón, por eso se pone negro primero. Pero si sigue la combustión, eso negro, que ya solo eran los átomos de carbono, que habían formado un sólido carbonoso llamado carbón, pues se va a CO2 y ya queda gris, que son solamente los minerales, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se va siempre primero el hidrógeno y el oxígeno cuando entra a combustión. Y también en la pirólisis. La pirólisis no es lo mismo que la carbonización, ¿eh? Carbonizar es préndele y que entre oxígeno. Y la pirólisis, fíjense que esa es otra, es en ausencia total de oxígeno, calienta un sólido, caliéntalo más, y sin entrada de oxígeno se empieza a desprender el hidrógeno y el oxígeno, que como dije son los primeros que se desprenden y me queda carbón. La pirólisis entonces es calentar en ausencia total de gases oxidantes. Pero a final de cuentas, tanto la pirólisis como la carbonización, así como la combustión, me dan carbón. Bueno, y luego la activación es, como dije, a alta temperatura, más o menos 900 grados centígrados, en presencia controlada de un gas oxidante que suele ser CO2, es muy buen activante, vapor de agua, o puede ser incluso el oxígeno del aire, nada más que hay que controlarlo mejor porque ese es más agresivo. Y bueno, entonces es la activación física o térmica. Y por otro lado está la activación química, que los sólidos también se pueden activar químicamente. En esta no carbonizo, en esta parto del sólido. Imagínense que tienen ustedes huesos de durazno, ¿sí? O huesos de aceituna. Bueno, ustedes ponen esos huesitos, esas semillitas, las ponen en una solución de ácido fosfórico, cloruro de zinc, hidróxido de potasio, ácido sulfúrico, y estos son compuestos deshidratantes. Y entonces estos empiezan a deshidratar las moléculas de lignina y de celulosa, que son las que forman toda esta materia orgánica, están ligadas entre sí por unos puentes de hidrógeno, y ese hidrógeno se lo empieza a robar estos compuestos, ese hidrógeno y oxígenos también que unen a las cadenas de lignina y celulosa, se los empiezan a robar, se le llama deshidratar, ¿sí? A la materia orgánica, y al deshidratarla quedan ya desunidas estas cadenas de lignina y celulosa, y después con una carbonización a baja temperatura, como vimos, carbonizar basta 400 grados centígrados en atmósfera inerte, sin presencia de oxígeno, obtengo un carbón, pero ya está activado, porque como ya estaba deshidratado y ya estaban rotas los puentes que unían a las cadenas de lignina, se le llama cadenas, porque son moléculas largas de lignina y celulosa, al estar separadas entre sí, me queda un carbón también poroso y activado. Y hay una diferencia, fíjense, entonces, ahora, ¿es lo mismo? No. La activación física o térmica me da un carbón de poros más cerrados, más pequeños, es decir, están más cerquita entre sí las placas. Y la activación química, al final, el carbón que obtengo, las placas grafíticas que forman al carbón activado están más separadas entre sí. Entonces, en la activación química obtengo un carbón que va a ser mejor para retener moléculas más grandecitas que las que retiene el carbón cuando se activó físicamente. Y en el comercio del carbón activado, ustedes van a poder elegir activación física o activación química, según convenga. En el proceso de activación, esto lo hemos dicho en otros webinars a lo largo del año pasado, más o menos el área superficial se aumenta 10 veces. Pero esto es importante, entonces ya con una décima parte de carbón logras el mismo grado de purificación. ¿Se acuerdan que decíamos que en el campo, por ejemplo, las personas se curan con tortilla quemada, carbón de tortilla? Bueno, el carbón activado con una décima parte de la dosis vas a lograr el mismo grado de curación. O decíamos, para deodorizar un refrigerador, puedes poner un pedazo de carbón. Si pones carbón activado con una décima parte, deodorizas igual. Por cierto, ahorita que dije el caso del refrigerador, a ver, no había dicho yo que para que el carbón atrape moléculas, tienes que hacer que las moléculas lleguen al carbón. Entonces, ¿por qué un pedacito de carbón deodoriza todo el refrigerador? Ahí les va. Es que ahí es por otra razón. El carbón en un refrigerador empieza a atrapar las moléculas orgánicas, que son los olores que desprenden los alimentos. Muchos de ellos son los olores que desprenden los alimentos, y el carbón los empieza a atrapar. Y entonces, en la periferia del carbón, la concentración de esos olores, de esos compuestos orgánicos, se hace cero, porque se convirtieron en un sólido y pasaron al carbón. Y lo que hace
que se empiecen a desplazar otras moléculas del refrigerador a lo largo del refrigerador hacia el carbón, es esa diferencial de concentraciones, esa concentración promedio en el refrigerador contra la concentración en la periferia del carbón, que es cero, y eso, ¿sí?, hace un gradiente de concentraciones que provoca un flujo. En ingeniería química estudiamos mucho este fenómeno, que es la difusión, que se da por diferencia de concentraciones. Pero esto ocurre en el refrigerador porque tiene ahí todo el día, ahí está todo el día el carbón trabajando, ¿verdad? Todo el día y toda la noche. Pero en un proceso industrial, tú podrías hacer lo mismo, decir, quiero purificar este líquido. Muy bien, tengo este tanque con este líquido y el que sea agua o el líquido que quiero purificar. Si yo le agrego carbón y lo dejo varios días, sí, el carbón también va a hacer su función, pero en la industria normalmente no operamos así. En la industria necesitamos el tiempo el tiempo es dinero y el otro lo puedo sustituir con mucho espacio y el espacio cuenta, los tanques cuestan. Entonces, no, en la industria necesito que los procesos ocurran más rápido. Por eso, en la industria, en todas las aplicaciones, tenemos que hacer que el líquido que voy a tratar con carbón activado o que el gas que voy a tratar con carbón activado, sí, fluya con la turbulencia suficiente para que entre en contacto todo este líquido o este gas con las partículas de carbón, porque eso es lo que va a hacer que estas partículas de carbón retengan los compuestos absorbibles. ¿A partir de qué área superficial se considera que un carbón ya está activado? Bueno, primero, ¿qué área superficial tiene un carbón sin activar? Miren, tienen áreas de entrada sin activar, tienen entre 10 y 100 metros cuadrados por gramo de carbón, ¿sí? Que es mucho. Es un sólido que de por sí tiene un área. ¿Por qué tiene tanta área? Pues porque tiene placas grafíticas. Entonces, al ser placas, pues tiene un área. Cuando las placas están suficientemente separadas, hay un área ahí disponible para que el carbón retenga moléculas, atrape moléculas. Entonces, el carbón sin activar ya tiene una activación, digamos, natural, 10 a 100. Y la AWWA, que es American Water Works Association, propone ella para aplicación en agua, dice, propongo que se apliquen en agua para potabilizar carbones que tengan una superficie mayor a 500 metros cuadrados por gramo. Entonces recuerden que el área original, que era de 10 a 100, suba mínimo a 500. La típica, los carbones se aplican con áreas de 700, 800, 900. ¿Cuál es la mayor área que puede tener un carbón activado? 3000 metros cuadrados, pero es muy costoso llegar a esta área y esta área está dada por poros tan pequeños que a veces caben muy pocas moléculas en esos poros. Entonces, a nivel comercial nunca se venden carbones con áreas de 3000. Los carbones activados que se venden en más área superficial son 1500 metros cuadrados por gramo, los más, y son muy raros. Típicos, sí puede haber un poquito más de 1300, pero muy pocos, y donde ya empiezas a encontrar 1200, 1100 metros cuadrados por gramo son los carbones ya comerciales, 1000 metros cuadrados por gramo. Pero esta no es una definición, solamente es una propuesta de la American Water Works Association y no hay ningún organismo que haya dicho esto es un carbón activado. Bueno, entonces hemos dicho que el carbón, al ser un sólido covalente, no polar, atrapa moléculas covalentes, no iónicas, no polares. Perfecto. Muy bien, no atrapa todas. Si pasa cerca no atrapa el agua, que es muy polar, no atrapa el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el dióxido de azufre, no, esos no los va a atrapar, son polar, o iónicos, ¿verdad? En solución acuosa son iónicos y en fase gas son muy polares y no, el carbón no los va a atrapar. Va a atrapar compuestos no polares o poco polares. Sin embargo, aunque solo atrapa estos últimos, se le llama un absorbente inespecífico porque de entre esa familia atrapa de todo, ¿sí? Entonces, inespecífico. Es tan inespecífico, yo en algunos webinars les he platicado pues, que estudié toxicología y estudié toxicología porque el carbón activado es el principal antídoto contra intoxicaciones, por eso me invitaron. Por cierto, muy interesante
estudiar con médicos es increíble. Bueno, es un sector de lo más interesante y llevo 22 años trabajando con ellos aquí con los conocidos de la fundación del Colegio de Toxicología de Jalisco, con la doctora Cueto y bueno, con muchos médicos del Hospital Civil nuevo de aquí de Guadalajara en particular. Y bueno, muy interesante. He sido profesor sobre la aplicación del carbón activado, lo que hace el carbón activado en el cuerpo humano, que voy a dar una de los webinars, va a ser en eso, a aquellas personas que estén en las áreas de seguridad y no digamos a los médicos, a los toxicólogos, a los urgenciólogos, les puede interesar mucho esto. Y cuando uno estudia toxicología, que hay los libros, está toda la bibliografía, te vas encontrando que en el 90% de los temas el carbón activado es la solución, ¿sí? En intoxicación por drogas de abuso, por dosis altas de medicamentos, por plantas de ornato, por pescados y mariscos echados a perder y que las bacterias están generando toxinas, por X, Y, Z, o sea, ves un tema tras otro y el carbón activado es la solución para el 90% de los casos. Por eso le llaman el antídoto más universal. Y esto ocurre precisamente por el hecho de que el carbón es un absorbente inespecífico. Entonces atrapa un poco de todo. Es algo muy, muy interesante. Y ya habíamos visto en otras charlas que más o menos atrapa entre el 20 y el 80% de su propio peso. Entonces, vamos a decir, 100 gramos de carbón van a atrapar entre 20 y 80 gramos de adsorbatos. En forma granular, si lo aplico en forma granular, va a ser menos porque tengo que cambiar el carbón cuando deja escapar los primeros compuestos. Pero vamos a decir en un líquido que tú agregas al líquido el carbón, el carbón al final va a quedar, si metiste 100 gramos de carbón, ese carbón cuando lo filtres y lo seques va a pesar en lugar de 100 gramos, estos 100 van a pesar entre 120 y 180 gramos, ¿sí? Porque es todo lo que atrapó ya después de que lo secaste, ¿eh? Entonces, la verdad es que sí adquiere una muy buena capacidad. Ahora, el carbón podría convertirte, por ejemplo, orina de cerdo, o sea, de una granja porcícola en agua sin compuestos orgánicos, sí. Los más chiquitos no los va a retener, los más grandes tampoco, porque no van a entrar en los poros, pero el carbón podría esos orines de cerdo, perdonen por el ejemplo, pero lo va a convertir en una solución acuosa bastante pura, con bastante poco contenido de materia orgánica. Pero ¿conviene? O sea, ¿es un método rentable, competitivo? No, no es un método competitivo. El carbón va a ser competitivo solamente en un área. Y me gusta esta tabla, es una tabla que yo hice, en la que muestro, por ejemplo, eso, precisamente, si yo tengo un líquido biodegradable, es decir, muy biodegradable, cuando tiene una alta DBO, una alta concentración de compuestos orgánicos biodegradables, mayores a 1000, a 2000, 3000, 5000, pues lo mejor es una digestión anaerobia, es la más competitiva. En niveles más bajos de DBO, pues ya conviene más la digestión aerobia. Es más, y si yo tengo muy alta, normalmente aplico digestión anaerobia primero y luego la aerobia para bajar, o sea, la anaerobia bajo, por ejemplo, las vinazas que se generan en la destilación del tequila y de los mezcales, pues tienen 60,000, 80,000 miligramos por litro. Por cierto, de DQO, la DQO es toda la materia orgánica. No toda es biodegradable, pero 60,000, 80,000, y lo bajo a 10,000, vamos a decir, con la digestión anaerobia. Luego con la aerobia a lo mejor lo bajo a 1500 con la aerobia. Luego con la aerobia llega hasta cierto nivel y ya tengo que hacer una oxidación química. También puede ser coagulación, floculación, pero ahorita no lo meto ahí. Y es abajo de la aerobia, el método más rentable es oxidación química. Y el carbón activado, la absorción en carbón activado es rentable cuando la DBO inicial, es decir, cuando el agua que yo le entrego tiene una DBO de entre 20 y 50 y quiero llegar a límites no detectables. Entonces, fíjense, el carbón es competitivo en niveles bajos de concentración de materia orgánica que los quiero llevar a muy, muy, muy bajos. Ahí es en donde es competitivo. Y la ósmosis inversa, todavía hay que alimentar el agua con menores concentraciones de materia orgánica que la que le alimento
al carbón para luego llevarlos a no detectables. Entonces, fíjense, el carbón ahí es donde compite. Y ya voy a terminar, nada más quiero un último concepto. Entonces, fíjense, el carbón solamente está en esa fase. Alguien podría decir, oh, no, pues la verdad es que es muy poco. La verdad es que es un eslaboncito ahí, pues sin chiste. Me lo salto y me paso de oxidación química a ósmosis inversa, pero no es así. Permítanme saltarme. Esto es lo último que va a ver hoy. Esta es la norma 127 para agua potable y los renglones en amarillo son las sustancias orgánicas y la última columna, cuando está en verde, es que la norma 127 no menciona que el carbón resuelve el problema, pero que son, por ejemplo, no menciona del color, pero el carbón sí lo retiene. El mercurio, el carbón lo retiene bien en sus formas, está como sulfato de mercurio, como metilo de mercurio en agua, el carbón lo retiene, pero todo lo demás, los renglones que ven en amarillo son los compuestos orgánicos que están limitados por la norma y que el carbón activado resuelve, excepto los que vienen en verde, pero fíjense, clorotolurón, no lo señala la norma, pero puede retenerse en carbón activado. El carbón activado me resuelve y me salto 95, 96, 98% de los compuestos orgánicos que están normados en agua. Y es importante porque tengo que llegar a niveles muy bajos. Fíjense ustedes, microgramos por litro. Ese es el máximo límite permitido. Entonces, el carbón, la verdad es que en su área de competencia, aunque es pasar de nivel bajo a muy, muy bajo, a prácticamente a no detectable, es la gran solución para muchas aplicaciones. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy y les quiero decir que terminando estos 3 primeros webinars donde veremos del carbón activado, vamos a seguir con aplicaciones, ¿sí? Con la parte química de las aplicaciones y vamos a ver todo aquello que el carbón resuelve aún en su área de competencia por sus características. Bueno, me regreso y listo, Mauricio. Muy bien, Germán. Súper interesante. Ya no sé dónde quedó la última transparencia, la que decía final, pero nos acordamos para ahí seguir en la próxima plática. Claro que sí, Germán. Muy bien, pues empezamos con la lectura de las preguntas. Nos dice Arturo González, Germán, ¿con el retrolavado del lecho de carbón activado granular se puede desprender alguna capa molecular absorbida? Hola, Arturo. No, fíjate, Arturo, muy buena pregunta. El flujo en retrolavado o en flujo de servicio es insuficiente para desorber lo que el carbón atrapó. O sea, no es método para... el retrolavado me va a servir para expandir la cama, que no se vayan pegando los granitos de carbón y o para eliminar sólidos suspendidos que quedaron atrapados en la cama de carbón granular y al expandir la cama es para evitar que ésta se petrifique, se peguen entre sí los granitos y al rato se rompa, se quiebre y el flujo se canalice. Pero con todo el retrolavado o el flujo de servicio, por fuerte que sea, Arturo, no se desprenden las moléculas absorbidas. O sea, las fuerzas de London son de baja intensidad, pero suficientemente alta para que en flujo no se desprende la molécula. Muy bien. Más bien creo que el retrolavado es para que se cambie de posición el carbón, ¿verdad? Y haya más contacto de las moléculas en otra posición. Ni si puede ser, Mau, nunca lo había pensado. Puede que tenga razón, pero es más para expandir la cama y que no se peguen las partículas, porque si se pegan las partículas de carbón al rato es como una bolita ya pegada de carbón y ya no fluye. Entonces, como para que se deshagan, se desprendan, se despeguen entre sí, porque cuando ustedes no retrolaban y no logran expandir la cama, no solo de carbón, de arena, de zeolita, de antracita, de resinas, si ustedes no logran desprender la cama en retrolavado, se van pegando. ¿Por qué se pegan? Pues el agua tiene carbonatos, tiene materia orgánica, que son agentes que a final de cuentas son agentes ligantes que van haciendo que se peguen entre sí las partículas. Y si se pegan, Mau, al rato se quiebra la cama y el flujo se canaliza. Ya no circula a través de las partículas, sino a través de los canales. Pero también tiene razón cambiarlas de posición. No lo había pensado.
es buen tema, Mauricio. Nunca en 38 años lo había pensado. Muy bien. Vamos con la siguiente. Nos dice Ivana Aceves, ¿por qué cuando la fuente de agua es agua de mar, no es necesario considerar el tren de filtración de un sistema de carbón activado? No me queda totalmente claro, nos dice. Qué interesante pregunta, Ivana. Mira, yo he visto trenes de tratamiento de agua de mar, pretratamiento, antes de otros, donde sí instalan carbón activado y donde no. Habría que ver el punto donde se está tomando esa agua de mar, qué tanta concentración tiene de materia orgánica. Fíjate, Ivana, habría que ver los casos particulares. Si el agua, esta agua de mar, tiene una cantidad excesiva de materia orgánica, yo entiendo que no metan carbón activado, porque se va a saturar en un ratito. El carbón activado no tendría ahí una función, sería demasiada alta concentración. Estoy pensando un área del océano donde haya mucha materia orgánica disuelta en el agua. Entonces, sí, el carbón no sería la solución cuando la concentración es muy, muy alta. Pudiera ser, esa me imagino, Ivana, y porque materia orgánica siempre va a haber en el mar. Bueno, a lo mejor también podría haber zonas donde no hubiera prácticamente presencia de materia orgánica. Entonces, quizá por eso no lo metan también. En un agua que tenga una DQO, Ivana, habría que ver el DQO o un mejor análisis con menos interferencias es el carbono orgánico total. ¿Qué concentración de carbono orgánico total tienes en tu agua? Si gustas escribirnos, Ivana, para ver los casos particulares y revisar qué carbono orgánico total tiene el agua del agua de mar que vas a tratar. Y fíjate, Ivana, y todos los presentes, muy buena la pregunta de Ivana, porque siempre hay que dudar. Esta duda de Ivana es buenísima, pero todo el mundo la debemos tener. A ver, ¿por qué? ¿Por qué voy a meter el carbón? ¿Qué me va a dar? Pero no hacerlo en automático. Ivana, te menciono que sí hay casos donde se instala carbón activado, pero siempre también, si sí se instala el carbón activado, ¿por qué lo van a instalar? A ver, ¿qué van a quitar? Siempre hay que, sobre todo en sistemas grandes, en sistemas chicos a veces no se hacen los análisis porque el usuario es algo chiquito, casero, y dice, no, me sale más caro los análisis que la solución, mejor pongo un tren suficientemente fortalecido. Pero ya en sistemas desde medianitos para arriba, siempre hay que hacer análisis. También vamos a tener un webinar que se llama Preguntas que tengo que hacerme, ¿sí? Que tengo que hacerme para diseñar un tren de tratamiento que lleve o no carbón activado. Entonces, y ese va a ser también de los primeros, de los primeros webinars, porque es muy, muy importante las preguntas que me debo hacer. Perfecto, muy bien. Alfredo Mesa García, en la etapa donde hablabas de los materiales que se pueden carbonizar, nos puso este comentario, si era posible utilizar PET. Qué buena pregunta, Alfredo. Sí se puede utilizar PET. Sí, fíjense, todo lo que puedas convertir en carbón, todo aquello, nylon, poliéster, es más, fibras de algodón, derivados o no del petróleo, todo lo que puedas convertir en carbón, lo vamos a ver también que hay fibras, por ejemplo, de nylon, de carbón activado, o sea, era nylon, lo carbonizamos y luego le hicimos carbón activado, ¿sí? Y lo mismo polietileno, por lo tanto, sí, Alfredo. Sí Muy se bien. podría. También Alfredo, en la etapa donde hablabas de la reactivación, nos hizo este comentario, ¿hasta qué temperatura se calienta? Muy buena pregunta, Alfredo. Mira, una molécula volátil se va a desprender del carbón que la retuvo más o menos si llegamos 20 grados centígrados. De repente entran aquí algunos amigos míos que son doctores y que investigan de carbón activado. A ver si opinan diferente, pero en nuestra experiencia, si calientas unos 20 grados centígrados, 30 arriba de la temperatura de ebullición de la molécula, ya la estás desprendiendo del carbón. Unos 20, 30 grados centígrados, Alfredo, arriba. Entonces, pues ya desde
80, 90 grados, pues ya estás desprendiendo todas esas moléculas de acetona, de, no sé, tolueno, benceno, que tienen temperaturas de ebullición de 60, 50 grados centígrados. Perfecto. Fernanda García nos dice, ¿por qué unos filtros de carbón nuevos, a pesar de que se les dejó en remojo, se han retrolavado, las membranas de SDI salen bien en el valor, pero salen pintadas de negro? Eso no pasó con otros trenes. ¿A qué se debe? Muy buena pregunta también. Bueno, miren, una cosa es el carbón, partículas de carbón que van a pintar una membrana de 0.45 micras, que son las que se utilizan para medir el SDI. Es una membrana de 0.45 micras que le haces pasar agua y cuando hay partículas muy pequeñitas de carbón, pues se retienen ahí, muy pequeñitas, pero no menores de 0.45 micras, se quedan en la membrana y se pinta de negro la membrana. Pero cuando esas partículas quedaron en la membrana, pero no son tan chiquititas que la tapan, solo quedan afuera y no la tapan, entonces el SDI, el índice de ensuciamiento no aumenta, es decir, no se tapa la membrana, se pinta de negro, pero no se tapa porque no está desprendiendo el carbón partículas más pequeñitas que van tapando los poritos de la membrana. Entonces una membrana se te puede pintar de negro, pero no baja el SDI. Para los compañeros que están aquí, el SDI es el índice de ensuciamiento, es una medición que se hace en la que tú haces pasar un flujo de un agua a la que le quieres medir su índice de ensuciamiento a 30 PSI, lo haces pasar por una membrana de 0.45 micras de grado de filtración y mides al inicio el flujo que te da, cuántos mililitros te da por minuto. Y 10 minutos después, es un resumen, vuelves a medir la velocidad de flujo. Y si la velocidad de flujo no disminuye, quiere decir que esa membrana en esos 10 minutos no se ensució nada, ¿sí? Y si baja mucho es que tienes un alto índice de ensuciamiento, ¿sí? Entonces, bueno, así se mide, es el porcentaje en que disminuye la velocidad de flujo. Entonces, repito, pueden tener una membrana que retiene partículas negras que si las viéramos al microscopio son grandotas, son como unas canicotas, pero que se ven negras luego, se ve la membranita negra a la vista, pero que no taparon el flujo, ¿sí? El flujo seguía dándole la vuelta a esas caniquitas negras y seguía pasando por la membrana. Y la membrana solamente se ensució por partículas más pequeñitas, ¿sí? Que entraron en la membrana. Es lo que pudo haber pasado. Entonces pueden tener ensuciamiento de la membrana, pero no aumento del índice de ensuciamiento, del SDI. Sí, perfecto, gracias. Ricardo Monroy nos pone esta situación. Dice, ¿se puede usar carbón activado para retención de grasas y aceites? Tengo un agua calidad ultrafiltración de una PETAR, pero eventualmente se llega a filtrar una fracción de grasas y aceites. El agua se utiliza en torres de enfriamiento y una parte se procesa en ósmosis inversa, pero estos residuales provocan muchos problemas. Si es posible, ¿qué tan factible es económicamente y con qué frecuencia debería retrolavar? Qué buenas preguntas. Esta es otra muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver el caso de grasas y aceites. Primero, ¿el carbón activado retiene grasas y aceites? Sí, sí las retiene. Pero si esas grasas y aceites llegan al carbón como fase inmiscible, como una fase separada del agua, que podría estar emulsionada, o sea, como gotitas emulsionadas, entonces tú no te das cuenta, pero la cantidad de grasa y aceite es tan grande que muy rápidamente termina con la capacidad de absorción del carbón activado. El carbón activado nunca le debe llevar grasas y aceites flotando o emulsionados, porque si no, inmediatamente pues queda inactivado, queda lleno de grasas y aceites y hay que cambiarlo, reactivarlo o cambiarlo por nuevo. Entonces, bueno, siempre evaluar si tengo grasas y aceites en fase inmiscible o emulsionadas, y si la tiene, primero tengo que quitar esa emulsión o esa parte inmiscible, que un día, si quieren, podemos ver cómo, pero al carbón le debe llegar el agua, y si el agua le llega con grasas y aceites disueltas, el carbón sí los puede retener, siempre y cuando sea el carbón con los poros de tamaño suficiente para esas grasas y esos aceites.
que hay de grasas y aceites a grasas y aceites, más grandes o más chicos. Necesito el carbón con poros grandes. Por ejemplo, si meto carbón de concha de coco, y lo veremos en las próximas, que es de poro pequeño, tiene muy pocos poros grandes y entonces también en muy poco tiempo ya no va a retener grasas y aceites. Retendrá otras moléculas más pequeñitas, pero no grasas y aceites. Bueno, y algo muy importante, cuando ustedes ven en la literatura, de repente, tal grasa es soluble en agua, no, y tal tampoco. Y fíjense, nunca se debe decir, esta grasa, este aceite es insoluble en agua, es poco soluble, es como la toxicidad. No hay nada no tóxico. Tómense 3 litros de agua y se andan despidiendo de este mundo. O sea, hasta el agua es tóxica, el oxígeno en exceso es tóxico. Entonces, bueno, las grasas y aceites es un paralelismo. Sí son solubles en agua, pero son poco solubles en agua y a veces ni tampoco. Bueno, entonces ya primero es que no lleguen inmisibles. Dice, tengo agua calidad ultrafiltración, ok. Si tiene agua calidad ultrafiltración, muy probablemente no tenga grasas y aceites inmisibles, lo más seguro, habría que revisar. Viene de una petal, pero eventualmente se llega a filtrar una fracción. Ok, sí, claro. Acuérdense, las grasas, las moléculas de grasa y aceite más pequeñas que la abertura de la ultrafiltración, pues van a pasar. La ultrafiltración, recordar que es de 0.01 a 0.1 micras. Y sí hay moléculas que van a pasar, inmisibles incluso, ¿eh? Y por supuesto las disueltas en el agua van a pasar. Todas las disueltas van a pasar, ¿eh? Las disueltas en la ultrafiltración. No todas las disueltas. No todas, perdón. Lo dije mal, pero algunas van a pasar. El agua se reutiliza en torres de enfriamiento y una parte se procesa en ósmosis inversa, pero estos residuales provocan muchos problemas. Si es posible, ¿qué tan factible es económicamente? ¿Con qué frecuencia se deberían retrolavar? Muy bien, Ricardo, sería analizar. Entonces, primero ver que no tengas inmisibles, esas grasas y aceites, y segundo, analizar su presencia, su concentración, y tercero, seleccionar, Ricardo, el carbón. Si ya vimos que no están llegando la fase inmisible, seleccionar el carbón activado de poro adecuado y el tiempo de contacto adecuado para la concentración que tiene tus grasas y aceites y otras moléculas en tu agua. Entonces, y sí se puede. Y lo del retrolavado, como vimos, no tiene nada que ver con la capacidad de absorción. El retrolavado, yo recomiendo mínimo una vez a la semana en sistemas que se usan unas cuantas horas por día. Pero en sistemas que se usan ya más horas es 2 veces a la semana, o un día sí, un día no, o todos los días. También veremos, lo vimos mucho el año pasado, pero el retrolavado lo podemos hacer bien hecho, muy corto, y muy eficiente. A veces, si retrolavan con muy poco flujo, entonces duran 20 minutos retrolavando, es un tiradero de agua. Entonces, es mejor aprender a retrolavar bien, de manera rápida, porque se hace muy cortito, un par de minutos, ya terminaste y dejaste perfecto tu equipo, y mejor retrolavar todos los días. Pero no va a tener que ver con la capacidad del carbón, sino con el hecho que no se peguen entre sí las partículas de carbón y que no se canalice el flujo. Entonces, sí se puede, Ricardo. Si gustas llamarnos y si quieres, pides por mí, pides que me inviten al compañero de ventas que te atienda para que veamos tu caso particular, pero sí se puede. Perdón por lo largo de la respuesta, pero estaba muy interesante. Está perfecto, que quede muy claro. La siguiente, Yair Rangel nos dice, hola Germán, ¿podrías comentar sobre la importancia de la distribución de poro para la absorción específica y no necesariamente que tenga un área muy alta significa que sea eficiente? Doctor Yair, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Sí, lo que dice Yair es muy cierto. Ustedes pueden instalar un carbón de concha de coco con altísima área superficial, imagínense 1500 metros cuadrados por gramo, pero como tiene poros pequeños, el 95% de sus poros son microporos, menores a 2 nanómetros. Si ustedes tienen moléculas medianas o grandes, de nada les sirvió. Y esto lo hemos visto, lo vemos de manera continua. A veces vemos en aplicaciones en fase de gas o líquido que el usuario adquiere un carbón costoso, muy buen carbón, muy costoso, pero eligió
el carbón que tiene la distribución de diámetro de poro, o sea, poros de diámetro que no son los que él necesita. Entonces, con un carbón mucho más económico, pero que tiene los poros del tamaño adecuado para la molécula que requieren retener, lo logran mejor, ¿sí? Y vemos, estimado Yair y compañeros, de repente vemos unos errores, pero muy graves, en empresas muy grandes, ¿eh? Por ejemplo, les voy a decir, de repente hemos visto una tequilera que va a ser un tequila cristalino, que lo que quiere hacer es quitarle color, eso es lo principal que quiere hacer, y que aplica un carbón de concha de coco. El más malo de los carbones para quitar colores, porque no caben las moléculas de color, y aplicar carbón de concha de coco. Y a lo mejor es que yo quiero carbón de concha de coco porque tengo la idea que es el carbón vegetal más puro. No es cierto. Hay carbones minerales completamente puros porque se someten a un proceso de purificación, o hay carbones incluso vegetales de maderas blandas, de poros más grandes o activados químicamente. A veces, por ejemplo, el usuario puede decir, es que no lo quiero activado químicamente. También es mejor, en todo caso, si ustedes lo lavan, un carbón, fíjense, un carbón se puede lavar para cumplir estándares de pureza muy altos, por ejemplo, los que establecen las farmacopeas, para hacer un carbón grado farmacéutico. Entonces, bueno, es como quitarnos a veces ideas más lejanas de pureza que nos llevan a querer usar el carbón de concha de coco. Fíjense, no se usaba carbón de concha de coco en México, nosotros lo introdujimos y ahora nos pasa que muchos usuarios solo quieren carbón de concha de coco. La verdad es que yo agradezco a la vida el éxito en haber introducido en el país el carbón de concha de coco, pero pues ahora hay que hacer el trabajo contrario, a decir, no, los carbones minerales o los carbones activados químicamente de madera pueden ser extraordinariamente buenos. Y es mejor elegir el carbón más adecuado, incluyendo la pureza del carbón, ¿eh? Así es. Como lo has mencionado, entendiendo de base la problemática, la selección del carbón es más sencilla para que tengan los resultados esperados. Así es. Muy bien, gracias Germán. La siguiente pregunta, Luis Gerardo Gómez Ramírez dice, en caso de filtros de carbón activado para agua con cloro, entiendo que el filtro de carbón activado absorbe el ion de hipoclorito y sodio. ¿Con el retrolavado con agua filtrada se vuelve a activar el filtro de carbón activado? Hola, Luis Gerardo, no, fíjate, en el caso de el cloro, el agua se clora con hipoclorito de sodio o con hipoclorito de calcio o con clorogas. Cualquiera de esos tres, uno es un gas, uno es un sólido y otro es un líquido, cualquiera que tú administres al agua, se va a formar el ácido hipocloroso, HOCl, y este va a estar en equilibrio con el ion hipoclorito, OCl-1. Bueno, están esas dos moléculas, ácido hipocloroso y ion hipoclorito, y el carbón no los absorbe, reacciona con cualquiera de los dos, ¿sí? Y te va a formar cloruros y CO. Y este CO se va a quedar fijo a la pared del carbón y eventualmente se va a ir desprendiendo y disolviendo como ácido carbónico. Bueno, entonces una reacción química. Y al ser reacción química, pues no, con el retrolavado no recobra capacidad de carbón. Ahora, si fuera una absorción, como dije en preguntas anteriores, el retrolavado no afecta absolutamente nada la parte química o la parte físico-química con la que el carbón absorbió. Entonces, ni reactiva el carbón, ni desprende moléculas, ni logra aumentar la vida del carbón. Solamente es esa parte hidráulica, mecánica, importante para que la cama de carbón no se pegue y que si el agua tenía sólidos suspendidos que quedaron retenidos en la cama de carbón, estos los elimine para que no se colmate. Colmatar es no se tape la cama de carbón granular. Perfecto. Muy bien. Pues yo creo que, como siempre, Germán, nos podemos pasar aquí horas hablando del tema, es lo que nos apasiona, el carbón activado, pero tenemos que ser respetuosos con el tiempo de todas las personas que nos acompañan. Entonces, con esa pregunta cerramos y recuerden, los invitamos a la próxima sesión, que será la tercera, sobre estos fundamentos de carbón activado. No sé si ya tenemos fecha, Germán, para esa tercera
si quieren hacerlos cada semana, Mau, no sé, si Sí, quieren sí, lo consideramos. A lo mejor preguntar en una encuesta, porque quizá cada 2 semanas está bien, pero si las preguntas que estoy viendo, ahorita las estoy leyendo aquí, muchas que no alcanzamos a contestar, están súper, ¿eh? No, sí, hombre, se están afinando, pero grueso ustedes, ¿eh? No, 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 no. O qué bueno. sea, la verdad es que es un público muy técnico. Claro que sí, Este, y mira que se me hace buena tu invitación para los que están aquí presentes, que les gustaría tener esa charla la próxima semana, pues háganoslo saber aquí en los comentarios, en su participación en el chat, o durante, digo, pasando 2 semanas. sí, si gustan aquí mismo escribir, quién prefiere cada 2 semanas o cada semana por lo menos hasta que Ujú, terminemos la parte básica, que serían unas 3 webinars más de cada semana, pero o cada 2, lo que ustedes prefieran. perfecto. Muy bien, pues con eso cerramos, Germán. Muchísimas gracias y esperamos que pues, sigan aprendiendo de carbón activado en estas capacitaciones. Muchas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Un gran saludo y bonita semana, lo que resta de la semana. Hasta luego.